Ok, entonces, como les decía, para el día de hoy, lo que tenemos programado es comenzar a ver ya de manera un poco teórica lo que viene siendo la interacción de Ajax, o de la tecnología Ajax, con lo que viene siendo PHP. Vamos a ver, como les decía yo, de un poquito de forma teórica, qué viene siendo la tecnología Ajax, cómo es que funciona, cómo es su esquema de trabajo, ¿verdad? Y a su mismo tiempo, ya que la sesión práctica del día de ayer, vimos un poquito de cómo sería más que todo su trabajo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, el día de hoy vamos a intentar comunicar nuestro backend para nuestro proyecto junto con nuestra interfaz también de nuestro proyecto. Recordemos que la interfaz ya la trabajamos en las primeras dos entregas y el backend lo hemos trabajado junto con la base de datos en las últimas dos entregas, ¿verdad? Entonces, ya tenemos lo justo y necesario para poder realizar esa conectividad. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso. También vamos a abarcar unos puntitos clave que son los como muy necesarios para que nosotros tengamos en cuenta el concepto o la forma en que estamos trabajando, ¿verdad? Ya que para adelantarles prácticamente la forma en que estamos tratando de llevar este proyecto es que una interfaz o la interfaz que nosotros tenemos se esté conectando a una API básica, una API básica que nosotros hemos desarrollado con PHP, ¿verdad? ¿Por qué les digo básica? Porque prácticamente es una API muy, pero muy sencilla. Además de que está hecha completamente desde cero. No hemos utilizado ni tecnologías súper robustas como lo puede ser algún framework. No hemos ocupado todos los métodos HTTP por cuestiones de que a lo mejor pueden ser muy complejas de entender a la primera, por cómo se tienen que tratar también las peticiones, también tomando en cuenta de que estamos haciendo uso de JavaScript vainilla, no estamos haciendo uso de ningún framework robusto como lo puede ser Angular o una librería robusta como lo puede ser React, etcétera. Y no lo usamos por cuestiones prácticas, ya que darle uso a esas tecnologías súper robustas puede llegar eh, un mayor tiempo para que entiendan cómo es que funciona. Yo sé que a lo mejor van a decir, pero se supone que esos frameworks nos tienen que ver a que sea más fácil. Sí, tendría que ser más fácil, pero si es que ya conocen cómo funciona. Si no conocen cómo funciona, es prácticamente como que vengan y lo hagan desde cero con un lenguaje de programación, ya que tienen que aprender cómo se hace, cómo funciona. Y créanme, no todos los lenguajes de programación van a detectar a la primera los métodos HTTP que no sean GET y POST. Entonces, vamos a trabajar los conceptos para poder manejar Ajax. No sé si ustedes se recuerdan de lo que vieron de Ajax cuando se lo explicó el compañero George, cuando vieron, cuando lo vieron con JavaScript. ¿Alguno se recuerda? Ahí en medio pincelazo, en medio así como flashback que les venga a la mente. Ni uno se recuerda. Ah, un poco. Ah, ok. ¿Qué era lo que había, o sea, qué es lo que recuerda que vio de años? Así, como querer decir, me recuerdo que hacía esto, o me recuerdo que era un equipo de fútbol. Ustedes, díganme ahí, ¿verdad?
Bien, bueno, si no se recuerdan, prácticamente Ajax, más que todo, siempre ha sido, como dice, un proceso de página web al servidor. Se podría decir de esa manera. Se podría decir que es como un proceso de página web al servidor, ¿verdad? Eh, digamos que la forma de llamarlo es que se podría decir que es como bueno, algunos lo definen como un truco, hay unos que lo definen como una forma de trabajo. Yo de mi parte, yo diría que más que todo es una técnica. ¿Por qué lo digo una técnica? Porque, bueno, algunos dicen que es un truco porque a lo mejor es como ahí, ¿verdad? Un tip profesional poder trabajar con eso. Otros dicen que es más que todo como una forma de trabajo porque hay quienes que se dedican a hacer una página web completamente con eso, cosa que igual yo considero que está mal. Entonces yo de mi forma de ver, yo lo llamaría más que todo como una técnica. ¿Por qué? Porque si bien podemos aplicarlo, pero tampoco tenemos que abusar de él y tampoco tenemos que verlo como un tip, porque créanme que es una técnica que puede ayudarnos a hacer en muchos sitios mejor visualmente, mejor en rendimiento, ¿verdad? Eh, pero prácticamente su, su fin o su forma o su labor primordial, se podría decir que es aquella de que el sitio web siempre se mantenga tal cual sin recargar el navegador, ¿verdad? Entonces, ese es como el propósito de Ajax, ¿verdad? Hacer peticiones en forma de que no se recargue el servidor, ¿verdad? Entonces, una vez dicho esto, eh, veámoslo de manera un poco teórica. Y nos dice aquí, ¿verdad? ¿Qué es Ajax, verdad? O sea, la pregunta principal. Esto es más que todo para recapitular. Es más que todo para que nosotros recordemos, ya lo visto en JavaScript, qué es como tal la tecnología Ajax o la técnica Ajax, ¿verdad? Eh, cómo funciona, qué es lo que hace y su esquema de trabajo. Nos dice que Ajax significa JavaScript asíncrono y XML. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente son peticiones asíncronas, que en el momento que se está mostrando el sitio web, está haciendo la petición a otro lado. En pocas palabras, nuestro sitio web se mantiene tal cual, mientras que en otro lado se está procesando una petición por detrás, ¿verdad? Prácticamente es como trabajarlo en segundo plano. Es por eso es que se le conoce como asíncrono, o sea, que al mismo tiempo y sin recargar la página web, ¿verdad? Y nos dice que es un conjunto de técnicas de desarrollo web que permiten que las aplicaciones web funcionen de forma asíncrona, que es lo que ya les había dicho, procesando cualquier solicitud al servidor en segundo plano. Como les decía, prácticamente sin necesidad de recargar el sitio, la petición en segundo plano se encarga de obtener la información que se necesita, ¿verdad? Obviamente, si uno carga un sitio web o página web en la primera instancia, ahí se van peticiones, pero porque está iniciando su carga. De ahí hay peticiones que se realizan, por ejemplo, cuando hago clic en un botón que me diga obtener información, ya se hace la petición, no recarga la página, pero por detrás se está mandando a llamar información a un servidor, información a un archivito JSON, donde sea, ¿verdad? Entonces, más que todo nos ayuda, como yo les decía, a que sea mejor visualmente. Y nos dice que también, si bien el acrónimo Ajax hace referencia a estructuras XML, basándonos más que todo eh, en lo que dice, permítanme, en lo que dice aquí, asíncrono y XML. Recordarles, o mejor dicho, si no conocen lo que es
XML. XML más que todo es como un estándar de comunicación, ¿verdad? Yo el día lunes les explicaba que JSON es como el estándar de comunicación entre diferentes lenguajes de programación, ¿verdad? Que si bien uno no puede mezclar, por ejemplo, JavaScript no puede mezclarlo con otro lenguaje de programación como que viene siendo PHP, pero los dos se pueden comunicar entre sí haciendo uso de AJAX, porque es un estándar de comunicación el cual permite intercambio de datos. Entonces XML en su tiempo, antes de que JSON se hiciera muy popular, era como el otro estándar utilizado, ¿verdad? Y es por eso que esta tecnología o esta técnica de Ajax se llama de esa manera, JavaScript, asíncrono y XML, porque antes se hacía uso de bastante estructuras XML. Igual ahora, en algunos casos se ocupan estructuras XML. Por ejemplo, permítanme, había que remojar un poquito la garganta. Bueno, incluso hoy en día XML aún es usado en bastantes, ¿cómo lo podría decir? En bastantes empresas, más que todo, por ejemplo, en empresas bancarias, es bastante ocupado. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen a lo mejor un sistema que viene desde mucho tiempo atrás y que en vez de irlo cambiando, lo han ido actualizando. Más o menos como un incidente que pasó últimamente, ¿verdad? Que la única diferencia es que ese incidente fue una actualización, digamos que como no debía de hacerse. Entonces, bastantes empresas lo que han venido haciendo es actualizarse en vez de venir, más que todo han hecho actualizaciones a lo que ya tenían en vez de hacer algo completamente nuevo, más moderno, más sostenible hasta este tiempo, sino que han comenzado a migrar de versiones antiguas a versiones un poquito más recientes en las cuales ellos puedan mantenerse. Tanto así que no han logrado deshacerse como tal de XML, porque XML digamos que eh, es como el estándar que manejan bastantes empresas, ¿verdad? Las de telecomunicaciones, las bancarias, ¿verdad? Y un JSON, si bien un JSON es como una estructura más legible, más liviana, digamos que ellos no la llegan a utilizar tanto por el hecho de que ellos a lo mejor están enviando inmensas cantidades de información, entonces un XML es como lo más rentable para ellos, ¿verdad? Además de que obviamente requeriría un gran tiempo de trabajo por detrás de estar actualizando todas las respuestas XML a JSON. Y eso. Entonces, regresando a la tecnología Ajax, dejando de lado un poquito lo que viene siendo XML, si bien XML se encuentra dentro del acrónimo o de las siglas de Ajax, eso no quiere decir que solo se limite a esa estructura de formato, sino que también acepta formato JSON. Eh, ¿Y por qué lo acepta? Prácticamente para estar a la vanguardia, ¿verdad? Obviamente, si esta tecnología no tuviera el soporte o no aceptara formato JSON en sus respuestas o en el envío, créanme que no sería utilizada, no sería para nada utilizada, sino que no tendría su razón de ser en la etapa moderna de la programación o de los sitios web como tal, ¿verdad? O aplicaciones. Tanto así que Ajax no solo acepta JSON y XML, sino que también acepta, por ejemplo, texto plano, acepta HTML como tal, lo acepta. La diferencia es cómo se procesa, porque ya el procesamiento ya no depende de Ajax, ¿verdad? Ajax solo manda a traer y ya el propio lenguaje, mejor dicho, que viene siendo JavaScript, es el que se encarga de cómo procesar todo eso. No sé si tienen alguna duda de esto que les acabo de explicar, que yo siento que fundicé demasiado en lo que viene siendo XML, siento que
Me fui muy de lado, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. ¿Está claro? Oh, ok. Excelente. Entonces, permítanme. Aquí está el puntero. Entonces, continuemos. Nos dice, y ahora vamos con la otra preguntita. ¿Por qué usar Ajax? Y aquí nos dice, ¿verdad? Que Ajax permite que un usuario de la aplicación web o una aplicación web, mejor dicho, interactúe con un sitio web sin la interrupción que implica volver a cargar el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que ya les vendía yo. Mejor intuitivamente, el usuario siempre se mantiene en la página, el sitio no se vuelve a recargar, siempre está dentro del sitio e imagínense que está en un formulario de contacto y les dice por X o Y razón, presione este botón para obtener las opciones que usted busca, ¿verdad? Un ejemplo. Y ese botón lo que hace es recargar de toda la página, imagínense lo hace, y usted tiene un formulario como con, ¿qué? 12 espacios para información y usted ha llenado los 12 espacios y al recargar la página, esa información se pierde. Si bien se actualizó lo que ustedes querían, que era como eh, las, las opciones que estaban buscando, la otra información se pierde. Entonces, Ajax nos ayuda a eso, ¿verdad? Que no se pierda información, es mejor funcionalmente, no se está sobrecargando el servidor de recarga, 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 porque eso también almacena. Almacena lo famoso o aquello llamado caché, ¿verdad? Que la caché más que todo es como reservar o descargar todo el sitio en el navegador para que sea un poquito más rápido. Entonces, si a nosotros no usamos Ajax, el estar recargando, recargando, la caché aumenta, ¿verdad? Me dicen aquí una HPA, en pocas palabras, una SPA, una Single Page App. Se podría decir que es una Single Page App. El detalle con la Single Page App es que, vaya, hay quienes que las confunden, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque hay quienes, vaya, voy a tratar de hacerlo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, la gracia de una single page app es que no recargue, no volver a cargar, ¿verdad? Ese es lo primordial, ¿verdad? Hay quienes que lo confunden con el hecho de que, por ejemplo, si ocupan PHP, PHP permite ocupar HTML como tal dentro de archivos PHP, entonces eh, prácticamente pueden filtrar como lo que mostrar, ¿verdad? Por medio de MIF. Sí, estoy en esta página, mostraré esto o lo otro, ¿verdad? El detalle es que siempre se está recargando, ¿verdad? Y todo se puede trabajar en un solo archivo. Entonces, hay quienes que piensan que una single page app es trabajar todo sobre un archivo, pero no. Al contrario, es trabajar todo sobre una sola pestaña del navegador que no se recargue. Entonces, hay quienes que tienden a confundir eso, pero sí, en pocas palabras, el utilizar Ajax es una single page app, o sea, que no se recargue, que esa página no se recargue, que filtre su contenido, que pueda cambiar de vista, sin necesidad de estar volviendo a recargar todo el servidor. Sí, haciendo peticiones a otro servidor, pero sin la necesidad de recargar. No sé si te respondí tu duda o te perdí más antes de continuar. Una S. Me imagino que es un sí. Sí, bueno, no se preocupen. Don't worry and be happy. Veamos qué más nos dice aquí, ¿verdad? Volver a cargar a cargar el mismo, ¿verdad? O sea, Ajax nos va a ayudar a no recargar, ¿verdad? Volviendo a eso. La interacción la interacción del sitio web ocurre rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sitio web ágil. A nosotros estar haciendo uso de Ajax, digamos que el sitio web en algún sentido tiende a volverse más liviano. ¿Por qué?
Imaginémonos que nosotros tenemos una tablita, ¿verdad? Y obviamente esa tabla lleva estructura HTML, ¿verdad? Si nosotros esa estructura HTML la dejamos tal cual dentro de nuestro sitio web, obviamente eso ocupa espacio en el archivito HTML que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, Ajax, como prácticamente es programación, son peticiones y programación al mismo tiempo, imaginémonos que esa tabla tiene, ay, perdonen por el ruido, casi me pasan llevando. Como les decía, si esa tabla, imaginémonos que tiene como 30 elementos, ¿verdad? Nosotros con Ajax podemos hacer que esos 30 elementos se convierta a un elemento HTML que que se va a generar, por ejemplo, 30 o más veces, dependiendo cuántos datos traiga la petición. Y eso lo que hace es que se reduzca significativamente el tamaño de nuestro archivito HTML y puede hacer que el sitio web tenga un mejor rendimiento o ocurre rápidamente, ¿verdad? Quiero ver si les puedo mostrar un ejemplito, así algo rápido. Permítanme. Quiero mostrarle un ejemplo así rápido. Vamos a ver. Vaya, por ejemplo, veamos este ejemplo. Veamos este sitio web, ¿verdad? Ya van a ver. Este sitio web se va a tardar un poquito más en cargar por el hecho de que antes que nada, no está usando la tecnología Ajax. Y segundo, que prácticamente esto está generando un HTML por cada cosa que muestra, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un HTML, esto es otro elemento HTML, y por detrás tiene PHP. En pocas palabras, todo esto de aquí es PHP, si bien lo está generando con PHP, pero al final es como que el HTML se está extendiendo, ¿verdad? Entonces, digamos que esto no es muy rentable. Además de que cada vez que yo cambie de página, el sitio se recarga. Por ejemplo, me voy aquí, el sitio vuelve a cargar, ¿verdad? Ya vamos a ver, ¿verdad? Y miren, todavía toma un poquito de tiempo, no tanto. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo, ya lo había visto antes, ya he abierto yo este sitio antes, ¿verdad? Si yo lo por primera vez, y a lo mejor se tardaron un poco. Entonces ahora vámonos con este. Vámonos con este, miramos. Este va a ser un poquito más rápido. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque miren, ya dejó de cargar. Ahorita lo que está haciendo es generar el HTML y ya estuvo. Esto, vaya, todo esto es un archivito, veámoslo, del código fuente. Esto es todo el archivo. Imagínense, vaya, quitemos estas etiquetas, ¿ve? Prácticamente solo es una etiqueta body. Es un HTML literalmente liviano. No tiene una estructura por debajo muy compleja. En este caso, esto es lo que ya genera la estructura Ajax, ¿verdad? Prácticamente el HTML, tal cual, viene siendo ¿verdad? Y al mismo tiempo es una single page app, ¿verdad? Si yo vengo aquí sin recargar, ¿ves? Sin recargar, ya vamos a la página, ¿verdad? De esa manera. Entonces, al tener el HTML más liviano, obviamente ya con Ajax el sitio se vuelve más rápido, más intuitivo y un poco más atractivo para los usuarios. Solo les quería dejar eso para que lo vieran, ¿verdad? Y que lo tomen en cuenta. Veamos qué más nos dice. Además, Ajax permite hacer uso de las API, que no son más que subrutinas o endpoints, de las cuales podemos hacer peticiones para obtener o enviar datos que estén o no en el mismo servidor. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Ya entramos a este concepto, ¿verdad? Las APIs. Las APIs, como yo les decía, no son más que todo, o más que, bueno, aquí les dicen, no son más que todo que subrutinas o endpoints. ¿Qué quiere decir esto? URLs, literal, eso es, URLs. Una API no es nada más que URLs que devuelven un formato
de un formato de intercambio de datos, ya sea JSON o XML o texto plano, por ejemplo, ¿verdad? El cual nosotros podemos hacer uso mediante, ya sea con JavaScript o con otro backend, ¿verdad? Por lo general es JavaScript. Entonces, al nosotros tener eh, esa URL o ese endpoint, podemos comenzar a usarlo, ¿verdad? Quiero ver si les puedo mostrar el ejemplo de un endpoint. Veamos aquí. Veamos, esperemos que cargue. Yo esperaría que sí, ¿verdad? Pero, recapitulando, prácticamente como los endpoints o subrutinas no son más que toda la URL, ¿verdad? En esa URL nosotros tenemos que, primero que todo, tener cuidado ya cargó, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en cómo se hace la petición. Primero que todo, si queremos obtener o enviar datos. Al nosotros tener eso, obviamente ya depende del backend o de la API como tal, el cómo responder o el cómo recibir datos, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo que va a ser un método GET, o sea, yo quiero obtener por ejemplo, yo quiero obtener los países de Centroamérica, ¿verdad? Y miren, este es una URL, ¿verdad? Es como que yo viniera aquí y pusiera youtube.com, ¿verdad? Similar, ¿verdad? La diferencia es que obviamente esta URL está más estructurada, ¿verdad? Por ejemplo, pleca backend, pleca public, pleca API, pleca country, ¿verdad? Y me está respondiendo con un JSON. Y con este JSON, yo puedo comenzar a ocuparlo con un código JavaScript o incluso en el mismo código PHP puedo hacer uso de él, ¿verdad? Eh, entonces el concepto API no son más que todo URLs de las cuales nosotros podemos hacer peticiones para obtener o enviar datos, ¿verdad? Y ya depende de la URL qué proceso va a llevar por detrás, si va a actualizar datos, si va a obtener datos, si va a guardar datos, si va a borrar datos, etcétera. Es similar a un CRUD que ya hemos visto nosotros con base de datos. No sé si tienen alguna duda al respecto sobre esto que les acabo de decir. Ok, si no tienen dudas, permítanme. Ok, entonces continuamos. Veamos qué más nos dice. Esquema de funcionamiento, ¿verdad? Veamos cómo es que funciona, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor ya se lo dije más o menos cómo sería, pero analicémoslo un poquito más, ¿verdad? El esquema de funcionamiento de Ajax sería este, ¿verdad? Primero que todo, Ajax, recordemos que solo es una técnica de trabajo de programación de Java. Entonces, por lo tal, solo funciona con ese lenguaje, con Java. Y parte del esquema nos dice que, primero que todo, un código JavaScript o un script, ¿verdad? O como lo quieran decir, hace una petición a un fichero del lado del servidor, fichero.php, etcétera. O si no lo podemos traducir, ¿verdad? Hace una petición a un endpoint, como el que tenemos aquí. Imaginémonos que hace la petición a este. Veamos, permítanme, lo quiero dejar aquí para que lo podamos apreciar de mejor manera. Veamos formato, fuente, en 11 para después no confundirme, 28. Bien, entonces, por ejemplo, pongámoslo de esta manera.
un código JavaScript hace una petición a un fichero, o en este caso, a una URL. Pongamos que va a ser esta URL que tenemos aquí, ¿verdad? Después nos dice el fichero del lado del servidor, o la URL o endpoint del lado del servidor, que podría ser esta, devuelve una respuesta en formato JSON o XML, que viene siendo esto que está aquí. ¿Ve? Esto es un formato JSON, que por lo general de esa manera se trabaja con la API. Recordemos o dejemos claro eso. Una API por lo general es JSON XML. Quien devuelva HTML, digamos que es un poquito discutible si sería una API o solo una forma de ahorrarse trabajo en el backend, en el frontend. Ahí depende. Y también nos dice el código JavaScript procesa la respuesta y procede a modificar el HTML y mostrar el contenido enviado por el servidor. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, hacemos la petición desde JavaScript a una URL, que viene siendo esta. Esta URL me tiene que responder con una estructura JSON o con una estructura XML, de preferencia JSON. Y una vez yo le responda, el JavaScript recibe la respuesta, él va a detectar, o mejor dicho, nosotros tenemos que decir, mira, la respuesta que me va a mandar es un JSON, entonces como tal quiero que ese JSON lo trabajemos. Entonces ya JavaScript, él se encarga de procesar la respuesta, de almacenar ese JSON por lo menos en una variable y comenzar a generar la estructura HTML. Y esa estructura HTML puede ser mucha información o solo imprimir en pantalla datos, ¿verdad? Ya depende, ¿verdad? Eso vendría a ser como el esquema y de manera así, ¿verdad? Teórica. Y un poquito ya así, ¿verdad? Un poquito más ejemplificado vendría a ser de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos nuestra interfaz de usuario, nuestra UI. Después, tenemos que viene siendo la interfaz Ajax o los archivitos JavaScript. Yo aquí le he puesto Fetch API porque es la mejor forma que yo he visto para trabajar Ajax con JavaScript, es la más moderna, ¿verdad? Y después tenemos el servidor web que vendría siendo PHP, así como nuestro proyectito, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro servidor web PHP, tenemos nuestra interfaz, y en nuestra interfaz tenemos archivitos JavaScript que gestionan o que van a gestionar la información, ¿verdad? Entonces, aquí en la interfaz Fetch API se van a procesar en los archivitos JavaScript o en la interfaz Ajax vamos a procesar las peticiones. Entonces, ¿cómo vendría a ser su funcionamiento como tal? Desde la interfaz, yo mediante una acción JavaScript, ya sea, por ejemplo, recordemos que las acciones o los eventos que vienen siendo submit o click, sea envío de datos o petición de datos, y eso obviamente viene a parar acá a la interfaz perdón, a los archivos JavaScript donde están las interfaces Ajax y que están hechas con Fetch API, las cuales tienen la URL a donde va a ir a parar la información, ¿verdad? Una vez que aquí se defina qué evento, por ejemplo, si yo le doy un clic, ¿verdad? Para obtener información, ¿verdad? La interfaz Ajax se encarga de hacer la petición con o sin datos, ¿verdad? ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque si es para obtener información, no vamos a mandar ningún dato. Pero si nosotros queremos guardar información, tenemos que enviarle datos, ¿verdad? Entonces, ahí depende la petición. Entonces, la interfaz hace la petición al servidor, ¿verdad? El servidor procesa, por ejemplo, qué método, ¿verdad? Veamos qué es lo que quiere listar información. Ok, aquí está la información. Hace el formateo a estructura JSON, que es donde viene aquí, ¿verdad? Respuesta del servidor web en formato JSON. Entonces, el formato JSON viene aquí,
regresa a la interfaz Ajax, la cual dice, me viene un JSON, chubo, veamos, este JSON almacenémoslo en una variable, bla, bla, bla. Ok, tiene 5 elementos, estos 5 elementos necesito mostrarlos en el Java. ¿Qué es lo que hace el JavaScript o la interfaz Ajax? Almacena los datos y el JavaScript se encarga de procesar la respuesta y mostrar en el DOM. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta la almacena una variable, vengo yo y genero estructura HTML y el DOM se actualiza, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Similar a lo que ya les había explicado, ¿verdad? Desde la interfaz, en los archivos JavaScript, se hace la petición a una URL con o sin datos, la procesa el servidor, responde en JSON, la interfaz Ajax recibe la respuesta y el JavaScript se encarga de procesar la respuesta y actualizar el DOM o la interfaz. Así de sencillo. No sé si tienen alguna duda sobre esto. Todo bien de momento. Ok, excelente. Entonces, veamos qué más tenemos. Este funcionamiento es bien sencillo, ¿verdad? No es ¿cómo les puedo decir? Tan complejo, ¿verdad? Prácticamente es como enviar, procesar y ver qué devuelve, ¿verdad? Entonces, más que todo eso, ¿verdad? Eh, digamos que la mayor parte del trabajo se la podría terminar llevando y a lo mejor el JavaScript. ¿Por qué? Porque a lo mejor él tiene que validar datos que van, tiene que procesar respuestas, etcétera. El servidor web, si bien también es, digamos que es un trabajo más liviano, pero a la vez delicado, porque ya conecta base de datos, ya se encarga de listar, se encarga de responder en JSON, de estructurar el JSON de respuesta. Entonces, digo yo que es un trabajo bastante en conjunto, en comunicación, muy bonito de implementar, ¿verdad? Que prácticamente bastantes sitios así trabajan hoy en día, ¿verdad? Eh, es una forma muy moderna de trabajar, ¿verdad? Y como les decía yo, ¿verdad? Eh, Estos pueden estar en lugares diferentes, como yo les decía. A lo mejor, pongámosle que la interfaz de usuario con los archivos ya está en un servidor, por ejemplo, en el municipio donde estamos, ¿verdad? Y a lo mejor el servidor web está hasta el otro lado del país, ¿verdad? Igual nosotros podemos comunicarnos sin ningún problema, no necesariamente tienen que estar en el mismo servidor o en la misma computadora, por si lo quieren ver de esa manera. Pueden estar en computadoras diferentes, pero siempre tienen que estar vinculados a Internet, ¿verdad? Si no están vinculados a Internet, no podemos acceder, ¿verdad? Imagínense que yo quiero acceder a la URL que diga localhost y está en otra computadora y yo estoy en otra. Obviamente ahí sí no va a funcionar porque el localhost hace referencia que se esté ejecutando solo dentro de la misma computadora, cosa que no es así. Entonces, tengámoslo en cuenta, la otra semana lo vamos a ver más a detalle con los servidores web. Eh, Solo denme unos minutitos.
Bien, continuamos. Veamos qué más tenemos. Ok. Procesar peticiones Ajax en PHP. Esto de procesar peticiones Ajax, digamos que hasta cierto punto, como tal, ¿cómo les puedo decir? Depende bastante de cómo se envíe desde el JavaScript. ¿Por qué? Porque en JavaScript hay formas de enviar datos, ¿verdad? Hay quienes que se encargan de enviar un JSON como tal, ¿verdad? El JSON, ¿verdad? Pero algo que yo les comentaba el día de ayer, que son los encabezados, que vienen siendo como parte de, ¿cómo le puedo decir? Parte de las reglas o estructura que llevan las peticiones. Por ejemplo, el día de ayer vimos que los encabezados en el backend son como las reglas que tienen para poder acceder y en cómo va a responder o cómo va a interactuar el backend, ¿verdad? Entonces lo mismo en el JavaScript, nosotros le tenemos que definir encabezados de cómo va la información, ¿verdad? Los más populares son, obviamente, el formato JSON y otro formato también llamado form data, ¿verdad? Pero ese lo vamos a ver más a detalle de forma práctica para que ustedes lo puedan ver, porque de manera teórica, digamos que eso sí es un tema muy, pero muy aparte que trabajar y más que todo vendría a ser dedicarle una semana entera full APIs, cosa que no puedo hacer, ¿verdad? Veamos, permítanme un momentito y disculpen que les quite tiempo. Ok, disculpen ahí. Entonces, continuamos, ¿verdad? Más que todo aquí está explicado de forma teórica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí volvemos a tener los conceptos que ya vimos el día lunes, ¿verdad? Que viene siendo lo de codificar y decodificar, ¿verdad? Estructura JSON, de las peticiones Ajax, que prácticamente esto eh, es muy similar, ¿verdad? Eh, pueden seguir viendo la pantalla, confírmenme por favor. Sí, ok, muchísimas gracias. Es que me dio un parpadeo el monitor, entonces a lo mejor es la conexión. Pero bueno, como les decía, prácticamente para procesar las peticiones Ajax, debemos de tener en cuenta los mismos conceptos que ya vimos el día lunes, que vienen siendo lo de codificar y decodificar, estructura JSON. También podríamos tomar en cuenta el encode y el decode de las estructuras XML, pero digamos que como JSON es lo más ocupado actualmente, entonces dedicámonos a JSON. Veamos qué más tenemos. Nos dice, ¿verdad?, que en PHP las peticiones Ajax no son más que peticiones a las cuales nosotros debemos darle respuesta en formato JSON. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Prácticamente no va a cambiar casi nada lo que vimos el día lunes de cómo procesar o cómo responder en formato JSON. Y nos dice, el proceso para decodificar las peticiones Ajax tiende a variar, ya que la petición puede tener ciertas reglas conocidas como encabezado, ¿verdad?, o conocido de manera técnica dentro de las comunidades como los headers, el cual nos indica cómo ha sido procesada la petición para ser enviada hacia el PHP. Entonces, nos quiere decir que si en los encabezados no definen cómo va a ser procesado, ¿verdad? Si va a ser directamente como un JSON, o si va a ser, por ejemplo, el que yo les decía, form data, que sí ya cambia muchísimo, porque prácticamente en vez de ser un JSON lo están enviando
un formateo a un arreglo, ya cambia. Ya es completamente una estructura diferente, un trato diferente, etcétera. ¿Ok? Entonces, veamos qué más tenemos aquí. Ok, y eso prácticamente eso sería todo por la presentación. De parte de la presentación, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o alguna incógnita por ahí, ¿verdad? Más que todo por cómo se tratan las peticiones JSON, el Ajax, su funcionamiento, el esquema. No sé si tienen alguna pregunta, ahí me la pueden hacer. Ajá, dime, con la entrega final. Ok, de su parte no, ok, no hay problema. La de la entrega final que dice el compañero, esa me dejó, incluso a mí me dejó inquietado. Veamos, esperemos a ver qué dice el compañero. En todo eso,